Entonces, supongo pues que si tienen tiempo de mirar por lo menos la primera parte, podemos discutirlo el próximo lunes en el taller, ¿ok? En la asesoría, ¿vale? Bueno, muchachos, voy a comenzar compartiéndoles pantalla. ¿Todos pueden ver? Sí, Sí. profe. Bueno, muchachos, entonces hoy vamos por fin, ¿cierto? Vamos a estudiar teoría de perturbaciones. ¿Okay? Entonces, pues yo creería que es tal vez la clase, esta con las que vienen, es la clase que más contenido tiene en el curso entero, ¿cierto? Por lo menos en términos de material que ustedes pueden utilizar para solucionar problemas, que es en últimas lo que a ustedes les interesa aprender en un curso como, pues, de esa naturaleza, como matemáticas especiales. Ok, entonces primero que todo, ¿qué es la teoría de perturbaciones? Teoría de perturbaciones es una colección de métodos interactivos para obtener la solución aproximada de problemas que son muy difíciles, ¿cierto? Donde eso es algo que yo tengo que clarificar en el camino, ¿cierto? ¿Qué significa que un problema sea muy difícil? Vamos a ver varios ejemplos de problemas que son muy difíciles, ¿cierto? Existen básicamente dos maneras de lidiar con problemas difíciles. Usted puede usar métodos numéricos, pero yo, pues personalmente no tiendo a confiar mucho en los métodos numéricos porque son como el haggis escocés. Yo no sé si ustedes alguna vez han probado el haggis escocés. Y el haggis está muy bien y sabe muy bien hasta que te cuentan qué es lo que tiene adentro. Se los dejo de tarea si no saben lo que es eso. ¿Okay? Y existe un método analítico que ofrece esta teoría de perturbaciones, ¿cierto? Y la filosofía básica consiste en descomponer el problema que inicialmente es muy difícil en una colección infinita de problemas que son muy fáciles. Entonces, voy a comenzar haciendo una descripción más fenomenológica del método. Entonces, les voy a pedir que tengan paciencia porque va a ser un poco filosófica la discusión que voy a dar y luego la concretizamos con ejemplos particulares, ¿cierto? Entonces, para poder hacer la discusión con algo de soltura, voy a introducir unas siglas, ¿cierto? Voy a utilizar las letras PD para referirme a lo que yo llamaría un problema difícil. Esto es algo que hay que especificarse. Problema difícil. Básicamente, así a muy grandes rasgos o toscamente hablando, un problema difícil es aquel que no se deja solucionar con las matemáticas que a ustedes les han enseñado hasta ahora. Eso es un problema. Así podría uno caracterizar los problemas difíciles, ¿cierto? Vamos a tener también unas siglas para problema fácil, ¿cierto? Voy a utilizar las letras PF para un problema, para referirme a lo que yo llamaría un problema fácil. ¿Qué es un problema fácil? Un problema fácil es aquel que se deja resolver con las técnicas que a ustedes les han enseñado hasta ahora, ¿cierto? Por ejemplo, los problemas que hemos resuelto hasta ahora en este curso, yo los clasificaría como problemas fáciles, en el sentido de que hay una técnica, hay un derrotero, hay un algoritmo, una receta, que si usted la sigue disciplinadamente te lleva a la respuesta, ¿ok? Muy bien. Y finalmente voy a usar las siglas SLN para referirme a la solución de un problema, ¿cierto? Esto va a significar solución, ya sea de un problema fácil o de un problema difícil. ¿Okay? Muy bien. ¿Está claro lo que significan las siglas? Les pregunto. Sí. Listo. Ahora voy a tratar de descubrir una serie de pasos que van a permitirnos entender cómo se soluciona un problema difícil usando el método o la filosofía, si quieren usar esa palabra, de la teoría de perturbaciones. Muy bien, entonces vamos a hablar de teoría de perturbaciones. Para un problema difícil, un problema que vamos a clasificar como un problema difícil, donde esto pues está todavía por... Yo formalmente lo definí, pero tenemos que familiarizarnos o internalizar la noción viendo ejemplos, ¿okay? Que eso es lo que voy a hacer una vez describa la filosofía. Primero describamos la filosofía. Esta primera parte se parece más a una clase de filosofía que a una clase de matemáticas, pero es matemática en el fondo, ¿cierto? Entonces, permítame, yo hago la descripción somera, ¿cierto? Entonces, consiste básicamente en
tres pasos fundamentales. Voy a dividir esto, lo voy a desglosar en tres pasos, ¿cierto? Y les voy a decir en qué consiste el paso 1 del método, o la filosofía, repito. ¿Ok? Entonces, el método, a usted le dieron el problema difícil. El problema difícil es una ecuación algebraica. Le pide a usted solucionar una ecuación algebraica, una ecuación diferencial. ¿Cierto? Le pide a usted solucionar una ecuación diferencial en derivadas parciales. Le pide a usted solucionar una ecuación diferencial en derivadas parciales, una ecuación integral, un problema variacional, un problema de cálculo de variaciones. Todos esos pueden clasificar como problemas difíciles. Entonces, eso es lo que quiere decir PD, ¿cierto? Entonces, el primer paso consiste en insertar un parámetro dentro del problema difícil. Si tienes una ecuación algebraica, insertas el parámetro en alguno de los términos de la ecuación algebraica. Si tienes una ecuación diferencial, insertas el parámetro en alguno de los términos de la ecuación diferencial, etc. O sea, el primer paso es insertar, voy a escribirlo en palabras, insertar un parámetro, al cual voy a referirme como el parámetro epsilon. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que tú vas a obtener no el problema difícil original, sino que vas a obtener una familia que, pues, uniparamétrica de problemas difíciles que dependen de este parámetro, ¿cierto? A esto se le suele llamar, o sea, hay una terminología que se utiliza acá, a esto se le llama el problema perturbado. Ya lo vamos a ver en ejemplos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Perturbado. Entonces, usted tiene que insertar un parámetro, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que esto está significando es que en lugar de tratar de resolver el problema difícil, yo voy a tratar de resolver una familia infinita de problemas difíciles que dependen del parámetro, ¿cierto? Y a priori, yo sé que ustedes pueden estar un poco confundidos porque es difícil creer que si uno no puede resolver el problema difícil, ¿cómo diablos o cómo cuernos vas a resolver la familia infinita de problemas difíciles? O sea, ¿cómo convertirlo en una familia infinita de problemas difíciles nos va a llevar a la solución, ¿cierto? Esto a priori no parece o no suena como un progreso real hacia la solución, pero vamos a ver que sí lo es. Ya vamos a ver por qué. Ahora, la escogencia de este parámetro, ¿cómo vas a insertar tú el parámetro? Esta es la parte que es crucial. Usted no va simplemente de manera disparatada a introducir el parámetro sin ningún tipo de sensibilidad sobre lo que está ocurriendo, sino que la elección de la inserción del parámetro tiene que ser tal que si usted hace el parámetro igual a 0, lo que le queda es un problema fácil, un problema que usted sabe resolver. A este problema es al que vamos a llamar como problema no perturbado. Ya vamos a dar ejemplos. Permítanme simplemente, yo repito, describo la filosofía. No perturbado. Entonces, este es el primer paso del método o de la filosofía de la teoría de perturbaciones. Tienes un problema difícil, insertas un parámetro de suerte que, o de tal manera que, cuando yo haga ese parámetro igual a 0, lo que a usted le queda debe ser un problema fácil, un problema que usted debe saber resolver, un problema que usted, con las matemáticas que le enseñaron hasta ahora, debe saber resolver. ¿Okay? Muy bien, vamos con el segundo paso. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso consiste en proponer una solución putativa de este problema, de esta familia uniparamétrica de problemas difíciles en forma de una serie perturbativa en potencias de épsilon. O sea, yo escribo eso. Vamos a suponer que la solución, vamos a suponer que la solución de el problema difícil perturbado con este parámetro épsilon tiene la forma de una serie perturbativa Esto es una cosa, pues, un término nuevo, ¿cierto? ¿Y qué significa? Ya les digo qué significa, ¿cierto? En potencias de épsilon. De épsilon. O sea, lo que esto significa es que la solución
yo voy a proponer una solución del problema que depende del parámetro, ¿cierto? En forma de una serie infinita, ¿cierto? En la que hay algunos coeficientes que llamamos a sub n veces epsilon n. Esto es lo que quiere decir. La solución que yo voy a proponer es una solución que tiene una forma muy particular, ¿cierto? Entonces, a esto lo vamos a llamar serie perturbativa, ¿cierto? Esto no es una serie de Taylor, esto no es que esté aproximando una función de nada, no, sino que estoy proponiendo la solución de este problema en estos términos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se reduce el problema o cuál es el objetivo? El objetivo es calcular estos coeficientes. Si usted determina los coeficientes, acabó, porque si esto es solución, o sea, si esto es solución del problema y usted es capaz de tener unos coeficientes tales que esto es solución, acabaste. O sea, el objetivo se convierte en determinar estos coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, ¿cierto? Perdón, a sub 4. Depende un minuto que aquí regué el tinto y esto se me volvió un masacote acá, perdón. Depende un minuto. Bueno, muchachos, está claro entonces cuál es el objetivo. Uno tiene que determinar estos coeficientes, ¿cierto? Y aquí voy a decir, pues, Profe, sí, dime. pero yo me enredé en ese segundo paso, Sí, ajá, porque, listo, tenemos que insertar un parámetro, sí. pero luego vamos a decir que ese parámetro para hallarlo, o No, sea, yo el parámetro nunca lo voy a hallar. No, el objetivo no es hallar el parámetro. El ok, objetivo es simplemente hallar una solución del problema perturbado, no del problema difícil original, porque ese es muy difícil. Entonces voy a hallar la ujú, solución del problema perturbado y voy a proponer que la solución tiene esta forma. ok, Listo, eso es lo que estoy diciendo, ¿cierto? listo, Y profesor. esto se reduce a calcular un número infinito de coeficientes, ¿cierto? Y si tú eres profesor de física matemática como yo, ¿cierto? Yo calculo solo a sub 0, a sub 1 y a sub 2, porque lo demás me da pereza, ¿cierto? Si eres estudiante de doctorado en física matemática o en ingeniería, usted calcula estos dos más, ¿cierto? Y si usted es un estudiante de pregrado como ustedes tienen la paciencia y la motivación para calcular muchísimos más, ¿cierto? Vamos a ver que no hay paro, esto no es difícil, esta parte es fácil. Vamos a verlo en ejemplos, ¿cierto? Muy bien, entonces, este es precisamente el paso que reduce el problema difícil original a una familia o una colección infinita de problemas fáciles. Vamos a ver que hallar estos coeficientes, aunque es un conjunto infinito de problemas, cada uno de esos problemas es fácil. Es un problema muy sencillo. ¿Okay? Muy bien. Y el último paso, ¿cuál sería? O sea, yo no estoy interesado en este problema. Yo estoy interesado en este problema original, ¿cierto? Y este problema original debe ser simplemente aquel que se obtiene cuando yo hago epsilon igual a 1. Si yo hago epsilon igual a 1 es como si no hubiera hecho nada, no hubiera insertado nada y encuentro la solución. O sea que acá tendríamos que hacer epsilon igual a 1 y sumar la serie y esa sería la solución del problema difícil. O sea, el último paso sería, voy a escribirlo acá, paso, repito, esto se va a ilustrar con ejemplos, ya vienen los ejemplos. Les digo a ustedes que tuvieran paciencia, que al principio parecía una clase más de filosofía que de matemáticas, ¿cierto? Vamos a hacer epsilon igual a 1 y vamos a sumar la serie para obtener la respuesta, ¿cierto? O sea, la respuesta se obtiene cuando este epsilon se hace 1, entonces esta sería la solución para epsilon igual a 1, que es el problema original. ¿Okay? Este paso resulta ser, de hecho, el más interesante y el más sutil de toda la filosofía, ¿cierto? Esto no es fácil, esto no es un problema fácil, esto no es fácil. Quiero que lo tengan presente. Esto no es tan fácil como suena. No todo lo demás es fácil, pero esto no. ¿Ok? Entonces, el problema está en lo siguiente, que al hacer epsilon igual a 1, lo que le queda a usted podría ser una serie divergente, ¿cierto? Y una de las cosas que yo les voy a enseñar en las sesiones que vienen, ¿cierto? En estas últimas sesiones, es que les voy a enseñar
que obtener una serie divergente realmente no es un obstáculo, ¿cierto? Yo voy a explicarles cómo pueden ustedes sumar una serie divergente y cómo obtener la respuesta finita correcta a partir de una serie divergente, ¿cierto? Para hacer esto tenemos que desarrollar pues un nuevo tipo de matemáticas, por supuesto, porque el tipo de matemáticas que le han enseñado a ustedes hasta ahora es matemáticas exactas, llamémoslas, ¿cierto? Es la matemática del signo igual. Y esto es problemático porque esa matemática es muy limitada realmente. Entonces, el tipo de matemáticas que voy a introducir nos va a permitir resolver problemas increíblemente difíciles. Y de alguna manera está basada en el hecho de que una serie divergente no es un problema, no representa un problema real. ¿Ok? Muy bien, entonces este es el método escrito en términos filosóficos. Yo propongo que ilustremos el método con un problema particular. Si alguien no tiene una pregunta con respecto a lo que se escribe acá. Los escucho. Hola. Estoy conectado, ¿cierto? Sí, profe, ¿estos Sí, ejemplos van a ser de tipo difíciles en el sentido ingenieril o pues como casos aplicativos o de qué tipo serán No, los no, voy a empezar con ejemplos? ejemplos muy simples, o sea, difíciles en el sentido de que no conocemos no hay soluciones analíticas. Ok, Ya voy a explicar, permítame, yo explico, ya vamos a ver ejemplos, ¿cierto? Y luego vemos, lo que pasa es que ya, pues, ya no importa si el ejemplo tiene una interpretación en ingeniería, eso no es relevante, o sea, lo que importa es que ustedes entiendan la filosofía, y esto les va a permitir a ustedes resolver cualquier método. Yo creo que podemos dedicar una clase a resolver problemas de ingeniería muy difíciles, si ustedes quieren, ¿cierto? Pero primero expliquemos el método con problemas un poco más, o sea, donde el obstáculo no sea como entender cuál es el contexto ingenieril, ¿sí me entienden? Primero entendamos el método, cómo funciona el método, si les parece bien. ¿Les parece bien? sí. Listo, entonces vamos con ejemplos. Voy a dar varios ejemplos de esto, ¿cierto? Entonces, ejemplos. Muy bien, entonces, el primer ejemplo que voy a considerar es el siguiente. Esto puede que no suene muy difícil para ustedes, pero este problema es muy difícil. Hallar la raíz real de la siguiente ecuación algebraica. X a la 5 más X menos 1 igual a 0. Problema que parece inocente, ¿cierto? Esto va a tener en general, ustedes deben saber eso, 5 raíces, ¿cierto? Porque es un polinomio de grado 5. El teorema fundamental del álgebra le garantiza a usted la existencia de 5 raíces para este polinomio, pero el teorema fundamental del álgebra se queda corto en decirles cuáles son esas raíces. Es un teorema existencial, no te dice cómo calcularlas. Aquí le estoy pidiendo, de todas las raíces, calcúleme la que es real. Y la primera pregunta que debo hacerme o que debo hacerles a ustedes es, ¿por qué estoy clasificando yo esto como un problema difícil? ¿Alguien sabe por qué esto es un problema difícil? De casualidad. ¿Lo ha leído o profe, lo...? yo creo que eso es por lo que dijo Evariste Galois, que no hay Sí, muy bien, como... muy bien. Muy bien, muy bien, sí, exacto. Ustedes en el bachillerato les enseñan a calcular las raíces de estos polinomios, ¿cierto? Polinomios de grado 2. ¿Cierto? Para un polinomio de grado 2, a usted le enseña una fórmula que llama la fórmula del bachiller o la fórmula general, ¿cierto? Que le permite hallar las raíces del polinomio de grado 2 en términos de los coeficientes del polinomio, ¿cierto? Y las únicas operaciones involucradas en esa fórmula son suma, resta, división y tomar raíz, ¿cierto? Resulta que si usted se va a polinomios de grado 3 y de grado 4, también hay fórmulas. Esas fórmulas son menos populares, no se suelen enseñar. Yo no sé si ustedes se las han presentado en algún momento. Ustedes me dirán, ¿sí o no? Profe, a mí no. Sí, pero Se llaman suelen las ser fórmulas de similares. Tartaglia y Cardano, las pueden consultar, consúltenlo en Google, ¿cierto? Es que no se enseñan porque no son realmente muy útiles, ¿cierto? Entonces, pero sí hay fórmulas cerradas. Si usted tiene un polinomio de grado 3, yo puedo darle a usted una fórmula cerrada para las raíces de polinomio en términos de los coeficientes y las operaciones elementales suma, resta, división y radical. Y tomar radicales. A eso le llaman fórmulas por radicales, ¿cierto? Por eso se llaman fórmulas por radicales, cuando uno tiene una expresión de tipo, ¿cierto? Entonces, para raíces cúbicas, para polinomios cúbicos y polinomios de grado 4, existen fórmulas por radicales. Y el punto es que eso es todo.
en el siglo XIX se demostró que no existen tales fórmulas por radicales para polinomios de grado superior a 4. Cuando el grado supera 4 ya no existe, o sea, uno puede probar, no es que no las conozcamos, no es que no hayamos encontrado el truco para encontrar, no, es que no puede probar que realmente no existen, ¿cierto? Una de las maneras para probarlo es usando la teoría de Galois que mencionó el compañero, ¿cierto? Muy bien, listo. Entonces, esto es un problema difícil. Aquí yo no les puedo dar una fórmula cerrada, ¿cierto? Ahora, ¿cómo resuelve usted este problema? Uno puede imaginarse, o sea, les voy a dar acá el gráfico, ¿cierto? Uno puede verlo así, desde el punto de vista gráfico, puramente gráfico. Lo que estamos haciendo es intersectando dos curvas, ¿no? Estamos intersectando a la curva x a la 5, ¿cierto? Que es esta parábola quíntica, ¿cierto? Que es una parábola que toca al cero con mucho grado, porque se anula no solamente su primera derivada, sino su segunda derivada y su tercera derivada y su cuarta derivada, todas se anulan acá, entonces el grado de tangencia es muy grande, ¿cierto? Y estamos equiparándolo, o sea, pasemos esto al otro lado, entonces estamos diciendo dónde x a la 5 es igual a 1 menos x, ¿cierto? Y ustedes pueden ver aquí la respuesta, ¿cierto? Entonces la respuesta es algo que está entre 0.5 y 1, ¿cierto? Ustedes pueden hallar esta respuesta usando métodos numéricos, por ejemplo, el método de disección, el método de Newton, etc. Aquí yo les voy a enseñar cómo solucionar el problema perturbativamente. Muy bien, entonces, lo que voy a hacer yo a continuación es seguir estos pasos al pie de la letra. ¿Ok? Y lo primero que tengo que hacer es insertar el parámetro. Entonces, ahí es donde, pues, o sea, paso 1. Paso 1 hay que insertar el parámetro. Listo, entonces, paso 1. Debemos insertar un parámetro. Insertar el epsilon. Y aquí pues les voy a decir, muchachos, o sea, tenemos que insertar un epsilon y esto requiere mucho arte y mucha astucia, porque hay muchos lugares donde yo podría insertar el epsilon. Yo lo podría insertar aquí, lo podría insertar acá o lo podría insertar acá, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ok? Pero recuerden que el epsilon se inserta de tal manera que cuando haya epsilon igual a 0, lo que obtenga sea un problema fácil, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es insertarlo acá. Primero, voy a considerar el siguiente problema perturbado. No voy a resolver la ecuación original porque es muy difícil y voy a insertarlo enfrente de la X, ¿cierto? Esto es lo que los físicos llaman acoplamiento fuerte. Luego les explico, pues, por qué se llama así acoplamiento fuerte. Es terminología que se obtiene de la teoría cuántica de campos, ¿ok? Muy bien, y entonces miremos cuál es el problema no perturbado. Eso es lo primero que tenemos que... Ya tenemos el problema perturbado, entonces miren que no soy capaz de resolver este problema, entonces voy a intentar resolver este problema en su lugar. Yo les decía a ustedes que eso no parecía como progreso real, pero sí va a ser progreso. Ya les voy a decir por qué, ¿cierto? Miremos cuál es el problema no perturbado. O sea, tiene que satisfacer un examen básico, y es cuando haya epsilon igual a 0, yo voy a ser capaz de resolver el problema. Entonces vamos a ver si soy capaz de resolver el problema para epsilon igual a 0. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema no perturbado. El problema no perturbado es hacer epsilon igual a 0, ¿cierto? Y si yo hago epsilon igual a 0, voy a anotar la solución como x0, pues como para que se vea que esa es o x, digamos x sub 0, que es el problema no perturbado, se convierte en este problema, ¿cierto? Se convierte en ese problema, en hallar las raíces quintas de la unidad, pero no las raíces quintas, a mí me interesa la raíz real de las raíces quintas de la unidad. Y este es un problema que nosotros sabemos resolver. ¿Ustedes recuerdan cuáles son las raíces de este problema? ¿Alguien las recuerda? Llamémoslo, sí, llamémoslo. Pero no lo podemos pasar a complejo. Sí, exacto que sí, por supuesto, eso es lo que les estoy pidiendo que hagan. Ajá. Entonces, en el mundo complejo, ¿cómo era esto? Si alguien recuerda, ¿cómo era geométrica? ¿Cómo lucía geométricamente? Un pentágono. Un pentágono, ¿listo? Entonces, si ustedes lo hacen, les va a lucir así. Este es el problema que tienen que resolver, ¿cierto? Donde esta omega, se me olvidó pues ponerlo acá, esta omega simplemente es, recuerden, esta omega representa a la exponencial de 2pi dividido 5, ¿cierto?
Entonces, acá ustedes pueden ver cuáles son las raíces quintas de la unidad. Son este 1, omega, omega al cuadrado, omega a la 3 y omega a la 4. De todas esas, ¿cuál es la que es real? Solo hay una real. ¿Cuál es la real? Porque me interesa la real. ¿Cuál es la real? Esta es la única que es real. Las otras son complejas. De hecho, estas dos son complejas conjugadas y estas dos son complejas conjugadas. ¿Cierto? Entonces, la solución de este problema, efectivamente, resultó ser muy sencilla. Esto es un problema fácil. Solución es que x, cuando epsilon es igual a 0, es simplemente igual a 1. ¿Listo? Entonces ya cumplimos los requerimientos del primer paso. Insertamos un problema, obtuvimos un problema perturbado y verificamos que el problema no perturbado era un problema fácil, que lo pudimos resolver. Aquí dimos la solución. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Vamos ahora al paso 2. El paso 2 es más interesante. Vamos a proponer una solución en forma de una serie perturbativa, ¿cierto? Ese es el paso 2. Listo, entonces paso 2. Paso 2, entonces, consiste simplemente en proponer una solución en forma de serie, ¿cierto? Entonces, eso significa que x como función de epsilon debe ser una serie, ¿cierto? La solución, lo que sea la solución, la raíz real, debe ser una serie infinita con unos coeficientes multiplicados por potencias de epsilon, ¿cierto? Aquí voy a considerar únicamente, ya les dije, o sea, yo no tengo tanta paciencia, entonces voy a calcular los siguientes coeficientes, voy a terminar a sub 0, voy a terminar a sub 1, voy a terminar a sub 2 y voy a determinar a sub 3, pero no hay ninguna razón, perdón, estos epsilon, ¿cierto? No hay ninguna razón para parar acá, ustedes tienen más paciencia que yo, entonces ustedes pueden hacer todos los que quieran. Depende de la energía con la que se sientan, ¿cierto? Y observen que yo acá conozco un coeficiente, a sub 0 lo conozco. ¿Por qué? Porque yo sé quién es x en 0. X en 0 es simplemente a sub 0 y acabamos de ver arriba que la solución de ese problema es simplemente 1. ¿Cierto? Entonces, la solución que yo estoy tratando de buscar realmente, es una solución en la que tenemos ya un coeficiente determinado, que es el a sub 0, ¿cierto? Y resta entonces determinar a sub 1, a sub 2, a sub 3, y yo no voy a determinar más. Voy a parar en 3. Entonces ya les voy a explicar qué significa que uno para en 3. Significa que todas las manipulaciones algebraicas que vas a hacer van a ignorar los epsilon de orden superior a 3. Si tienes un epsilon a la 4, eso lo ignora, no lo considera. Va a considerar todo truncado hasta orden 3. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces observen, yo estoy proponiendo que esto es una solución del problema perturbado. O sea que esto, si yo lo inserto acá, lo elevo a la 5 y le sumo epsilon veces esa cosa y le resto 1, tiene que darme 0. Eso es lo que significa hacer solución. Entonces tenemos que calcular esta cosa a la 5. Calculémosla acá. Entonces acá es donde uno ve pues que el orden lo está truncando. Queda esta cosa a la 5. Hay que elevar esta cosa a la 5. Listo. Entonces yo copio esto simplemente. Y lo que tengo que hacer es literalmente elevar esto a la 5, ¿cierto? Yo voy a mostrar la respuesta, ¿cierto? La respuesta está a orden 3. Si ustedes elevan esto a la 5, tienen la paciencia. Miren que esto se vuelve una carpintería muy elemental, pero un poquito aburrida, ¿cierto? Pero es muy elemental. Los pasos que hay que seguir son muy elementales. Entonces esto da 1 más 5 veces a sub 1 por epsilon más 5 veces a sub 2 más 10 veces a sub 1 al cuadrado por epsilon a la 2 más lo que acompaña a epsilon a la 3, que es 5 a sub 3 por 20 veces a sub 1 por a sub 2 epsilon a la 3 y paro ahí, ya no quiero determinar más. No me interesa qué pasa con epsilon a la 4 porque voy a terminar la serie perturbativa solamente hasta orden 3. Si la hago hasta orden 4, entonces tendría que adicionar aquí un cálculo más, que cuál es el coeficiente que acompaña al 4, etcétera. Espero que hayan cogido la idea. ¿Qué otra cosa aparece acá? Necesitamos, o sea, ya calculé este término, hay que calcular este término también, que es epsilon por x epsilon hasta orden 3, que es epsilon por x epsilon hasta orden 3. Entonces miren que hasta orden 3
al yo multiplicar por un épsilon, ¿cierto? Hay que despreciar un término. O sea, este se vuelve a sub 0, épsilon, ¿cierto? El que sigue sería a sub 1, épsilon a la 2. Y el que sigue es a sub 2, épsilon a la 3. Y paro ahí, porque solamente me interesa todo lo que ocurra hasta orden 3. ¿Okay? Y ahora si reemplacemos, es cuestión de reemplazar, que es x épsilon a la 5 más épsilon por x épsilon menos 1. Vamos a ver eso qué es, en términos de los coeficientes. Perdón. Entonces, esto es, entonces voy simplemente a copiar. Este me da a este señor. Copiar, listo. Entonces lo meto acá. Listo. El que sigue me da más este señor. Entonces simplemente meto esto. Copiar. Y a eso tengo que restarle un 1, ¿no? Entonces claramente se me están cancelando acá este 1 con este 1, ¿cierto? Y lo que me queda, ¿qué es? Vamos a ver qué me queda. Me queda entonces, en épsilon queda entonces 5a1 más 1 por épsilon, ¿cierto? Porque a sub 0 es 1, ¿cierto? Aquí se me olvidó decir que este a sub 0 ya lo había calculado yo, y era 1. ¿Cierto? Yo estoy interesado en este, ¿sí? Entonces aquí, permítanme, yo hago lo mismo, borro esto. ¿Ok? Entonces queda simplemente, en orden 2, ¿qué queda? En orden 2 agrupamos, queda 5 a sub 2 más 10 a sub 1 al cuadrado más a sub 1 por épsilon a la 2. Y el que sigue, en orden 3, que es donde voy a parar, sería entonces 5 a sub 3 más 20 a sub 1 a sub 2 más a sub 2 por épsilon a la 3. Más términos de orden superior que no me importan porque estoy trabajando, solamente estoy interesado en trabajar hasta orden 3. ¿Listo? Muy bien, eso es lo que da reemplazar eso. Reemplazar esta solución putativa en la ecuación algebraica que estoy tratando de solucionar. Y para que sea solución, esto tiene que ser ¿qué? Esto tiene que ser idénticamente igual a 0 para que sea solución. Tiene que pasar que esto es idénticamente igual a 0. ¿Cierto? Muy bien, entonces esto tiene que ser igual a 0. Entonces ya ustedes saben cómo va a proceder. Pues para que esto sea 0, ¿qué tiene que ocurrir? Que el coeficiente de épsilon se tiene que anular, porque eso es un polinomio en épsilon. Que el coeficiente de épsilon a la 2 se tiene que anular. Que el coeficiente de épsilon a la 3 se tiene que anular. Y si calculo el coeficiente de épsilon a la 4 también se tiene que anular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Aquí va a haber varias ecuaciones debido al hecho de que este épsilon, épsilon cuadrado, épsilon a la 3, épsilon a la 4, etcétera, 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 son independientes. ¿Cierto? Entonces el único modo de que esto sea el polinomio 0 es que los coeficientes sean 0. Entonces, aquí me queda que la ecuación en épsilon, ¿qué me da? Me arroja, a ver, escribamos, me queda 5a1 más 1 igual a 0. ¿Qué me arroja a mí la ecuación en épsilon a la 2? Me arroja la ecuación, aquí también me queda un 0, ¿cierto? Y aquí me queda entonces un a sub 1, aquí me queda un 10 a sub 1 al cuadrado, y aquí me queda un 5 a sub 2, ¿cierto? Y finalmente tenemos la ecuación en épsilon igual a 3, ¿cierto? ¿Y eso qué sería? Eso sería 5 a sub 3 más 20 a sub 1 a sub 2 más a sub 2, y todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? Y si quiero seguir, puedo seguir. ¿Cierto? Pero observen que el problema se volvió una familia infinita de ecuaciones que son esencialmente triviales. ¿Por qué? Porque esto se puede resolver inductivamente, exactamente como resolvían ustedes las soluciones por serie, si ustedes recuerdan. Miren que acá yo tengo a A1. Esto me está diciendo a mí que A1 es igual ¿a quién? Es igual a menos un quinto. ¿Cierto?
Como ya tengo A1, entonces ya reemplazo el un quinto acá y reemplazo el un quinto acá, entonces puedo hallar A2. Y A2 resulta ser menos 1 sobre 25. Y como ya tengo a A2 y a A1, puedo reemplazar acá, esto es conocido, y puedo hallar A3. Y si lo hallan, les va a dar que esto es 1 sobre 125. A ver, ¿alguien puede suponer, si yo pongo más términos, qué sería A4, A5, A6? ¿Alguien podría suponer? 1 sobre 625. Ajá, ¿usted cree eso? Sí, pues son potencias de 5. Ajá, resulta que no es. Resulta que A4 es 0. Resulta que A5 es 21 sobre 15.625. Y resulta que A6 es 78 sobre 78.000 sobre 78.125, etcétera. O sea, no hay un patrón. No hay un patrón. Sin embargo, sí, aquí vamos a poder hallar una fórmula errada para N, pero por razones accidentales. No esperen, es un problema perturbativo en general. En un problema perturbativo, lo que les voy a enseñar yo es que con conocer 3 términos, por ejemplo, en teoría cuántica de campos, conociendo los 2 primeros términos, ya tienes un acuerdo con la respuesta experimental en 17 cifras decimales. Así de rápido convergen las redes, las series divergentes, ¿cierto? Uno con 3, esto es demasiado. Perdón, en teoría cuántica de campos uno obtiene hasta 2, perdón. La sub 0, la 1 y la sub 2. Calcular a sub 3 es generalmente un problema formidablemente de cómputo, o sea, un problema computacional difícil. Ya los computadores empiezan a atascar, ¿cierto? Porque se vuelve muy complicado, ¿cierto? Este es un problema, por supuesto, mucho más sencillo que un problema de teoría cuántica de campos, pero la filosofía es la misma, ¿okay? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que la solución que estamos encontrando es la siguiente. Estamos encontrando una solución que es, la solución que encontré yo es 1, ¿cierto? Menos un quinto de epsilon, ¿cierto? Menos un 25avo de epsilon al cuadrado, menos 1 sobre 125 de epsilon a la 3, más, voy a poner acá los términos adicionales porque, digamos, yo no lo hice acá porque se vuelve muy largo pues explicar el procedimiento con más términos, pero es muy fácil, o sea, espero que la idea no los confunda, porque realmente es, pues no representa ninguna dificultad, perdón, 5, porque no hay 4, ¿cierto? Y el que sigue es 78, dividido 78.000. 125, epsilon a la 6, más, etcétera. ¿Okay? Ya. Uno mejora la aproximación a medida que calcula más y más coeficientes, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema del último paso, ¿cierto? Porque yo no estoy interesado en solucionar esta ecuación. Esta no es la ecuación que yo quiero solucionar. Yo quiero solucionar esta ecuación. Y si ya tengo la solución en términos de epsilon de esta ecuación, entonces lo que debo hacer es hacer epsilon igual a 1 para obtener la solución de esta ecuación. Entonces veamos si podemos evaluar epsilon igual a 1, primero que todo. Entonces voy a hacer una pequeña observación antes de continuar. Una pequeña observación que es crucial. Una observación que pues cumple para este problema. Observación. Ustedes no van a disponer de esta herramienta en general, pero sí quiero explicarla porque quiero hacer 2 puntos. ¿Cierto? Entonces, la observación es la siguiente. Suponga que yo tengo la función, voy a definir una función, f de x igual a 1 menos x a la 5 dividido x. Voy a definir esa función. Entonces, ¿qué pasa si yo hago f de x igual a epsilon? Yo afirmo que esto es equivalente a decir que x a la 5 más epsilon por x menos 1 es igual a 0. ¿Están de acuerdo con eso? Que estas dos ecuaciones guardan es la misma cosa.
¿Estás de acuerdo? Profe, ¿por qué? Simplemente igual a ver, igual a epsilon. Entonces te pasa a multiplicar y paso a restar y pues paso todo para el otro lado y queda esto, ¿no? Sí, pero esa f de x es Una función que estoy función. definiendo que es, mire que es un Ah, cociente de dos polinomios. O sea, esto es en sí, particular una función holomorfa, si x es distinto de 0, ¿cierto? sí. ¿De acuerdo? Sí. Ya les voy a decir por qué estoy haciendo esto. Entonces, en particular, observen qué pasa con f de 1. Queda f de 1. Da Cero. 0. 0. Muy bien. Entonces, ustedes recuerdan el teorema de inversión de Lagrange. El teorema de inversión de Lagrange le decía a usted, yo tengo una función holomorfa, ¿cierto? Este es de la vez del W, esta es de la vez del Z, ¿cierto? Y yo tengo dos puntos prefijados. Aquí en este lado fijo, en el lado de las X fijo el 1, ¿cierto? En el lado de las epsilon fijo el 0, ¿cierto? Entonces, lo que me dice el teorema de inversión de Lagrange es que yo puedo expresar a X como función de epsilon. Yo puedo invertir esta función, ¿cierto? Y la inversión tiene la forma de una serie de Taylor, pues. O sea, entonces, el teorema de inversión de Lagrange de inversión de Lagrange me dice a mí que yo puedo despejar a X como función de epsilon, ¿cierto? Y aquí es igual al punto alrededor del cual estoy desarrollando. Yo voy a desarrollar la serie en X alrededor del 1 y en epsilon alrededor del 0. Entonces esto es igual a 1. Miren por favor la fórmula, o sea, denle una fórmula a la que escribimos hace 2 clases. Más una suma infinita desde 1 hasta infinito de ciertos coeficientes por epsilon a la n, donde yo sé quiénes son esos coeficientes. Esos coeficientes van a ser, están dados por la siguiente fórmula. O sea, yo les dije que era 1 sobre n factorial, derivábamos n menos 1 veces con respecto a la variable compleja, en este caso x, ¿cierto? ¿Qué cosa? El cociente entre x menos 1, recuerden que 1 es el punto alrededor del cual estoy haciendo el desarrollo, ¿cierto? Dividido f de x menos el valor de f en 1, ¿cierto? Todo esto a la n, ¿cierto? Y este resultado lo evaluaba en el punto en cuestión, que es 1. ¿Okay? Y recuerden que ya les acabo de decir que este era igual a 0. ¿Cierto? Esto es 0. Luego, podemos calcular este coeficiente. Miren que podemos dar por lo menos un estimativo del coeficiente. El coeficiente es 1 sobre n factorial de n menos 1 dividido de x n menos 1, aquí me queda entonces, esto me queda tal cual, me queda x menos 1 dividido algo que es esta función, voy simplemente a ponerla, copiar, esta función porque eso es 0, entonces queda esta función, listo, perdón, esta función, y todo esto lo elevamos a la n, y este señor lo evaluamos en x igual a 1, ¿cierto? Y si ustedes hacen la racionalización de esto les queda así, les queda 1 sobre n factorial de este señor, simplemente copiarlo, copiar, y aquí les queda entonces, a ver cómo queda esto. Entonces el x sube arriba, entonces hay un x que sube arriba, y abajo le queda a usted x menos 5 que factoriza así. 1 menos x por un polinomio de grado 4, que es este polinomio, x a la 4, por x a la 3, por x a la 2, perdón, más x a la 3, más x a la 2, más x, más 1. Les queda esto. Y arriba, ¿qué les queda? Eso es lo que es x a la 5, y arriba les queda x multiplicado x menos 1. Todo esto elevado a la n y evaluado en 1. ¿Ok? Y esto se puede simplificar más porque esto cancela. Miren que yo puedo cancelar este y puedo cancelar este, ¿cierto? En el límite, ¿cierto? Antes de evaluar. Y entonces esto queda simplemente, ¿qué les queda?
queda, ¿qué cosa queda? Queda este n, ¿cierto? Sí, queda. Hay un pequeño detalle, pues, es que yo lo puedo cancelar. Profe, al Y ahí, cancelar no toca sí, hay pagar un con un signo, hay un menos. signo. Sí, 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 Ay, entonces lo voy a poner acá. 1 sobre n. Entonces queda un signo, sí, exacto. Un signo. Y aquí me queda n factorial, ¿cierto? Y aquí te queda entonces este señor, ¿cierto? Te queda esta derivada, perdón, esta derivada pegándole a, le queda algo como x, ¿cierto? Desde que queda esto. Como numerador, como denominador de algo que tiene a x como numerador, ¿no? Y esto está elevado a la n, y el resultado de esa derivada, una vez que la haga, lo evalúa en x igual a 1. Miren que es difícil escribir pues lo que es, porque habría que derivar este cociente, pues derivar esto a la n y derivar esto en menos un veces. Pueden hallar una fórmula cerrada si quieren, pero eso no me importa. A mí lo que me importa es que estos coeficientes tienen una fórmula que depende de n cerrada, y por lo tanto puedo hallar el radio de convergencia de esta serie. ¿Ustedes recuerdan cuál es el radio de convergencia? ¿Cómo se calcula el radio de convergencia de la serie? ¿Alguien me recuerda? Eso se lo habían enseñado en cálculo integral. ¿Sí lo Pero eso recuerdo? era con los límites, ¿no? Exacto. ¿Límite de quién? Cuando uno tiende a infinito, de lo que miraba era simplemente la razón entre a sub n más 1 y a sub n, ¿cierto? Y eso da el radio de convergencia. Yo no lo voy a hacer para este ejemplo, pero si ustedes calculan este límite, o sea, es difícil calcular quién es a sub n y quién es a sub n más 1, pero es fácil calcular quién es el cociente. Eso no resulta ser difícil, y eso les va a dar a ustedes 5 sobre 4 a la 4 quintos. Lo cual es, en decimales, es 1.6, 4, 9, 38, y hay más decimales si quieren. Pero el punto es, ¿cuál es el punto? El punto es que el radio de convergencia de esta serie, ¿cierto? Es 1.64938. Y recuerden que nosotros queremos aplicar el paso 3. O sea, esta observación era simplemente para decirles que esa serie, a esta serie, yo en el fondo puedo calcularle, yo puede que no pueda calcular individualmente quién es a su n, pero puedo calcular el radio de convergencia. Y el radio de convergencia resulta ser eso. Eso resulta ser cierto en muchos problemas perturbativos. Usted a la serie de convergencia le puede calcular el radio de convergencia sin calcular quién es el coeficiente, ¿cierto? Entonces, lo que estoy diciendo es que el paso 3, que habíamos prometido, el paso 3, consistía en hacer epsilon igual a 1, ¿cierto? En este ejemplo. Entonces, tenemos que sumar la serie. Profe, pero ¿Sí? entonces, en la parte anterior donde estábamos calculando su pn según el teorema de inversión, ¿Sí? entonces a su pn nunca lo vamos, o sea, no es posible calcularlo. No, este ejemplo es particular, porque resulta que las raíces de este señor se pueden ver como las raíces de este señor, y yo puedo invertir a x como función de epsilon, porque tiene el teorema de inversión de Lagrange. Es porque es una ecuación algebraica, entonces es fácil encontrar esta función, pero en general, pues si tienes una ecuación diferencial parcial, no puedes hacer una cosa de estas. El problema de esto también es que, por ejemplo, hacer ese teorema de inversión de Lagrange ¿Sí? solo es cuando yo no puedo despejar explícitamente una variable respecto a la otra. No, pero lo que dice el teorema de inversión de Lagrange es que siempre puedes, si la función es holomorfa. Y es Sí, holomorfa. Ajá. Y es sino una que serie. nosotros, por ejemplo, en este caso es fácil porque nosotros podemos despejar una respecto a la otra porque es explícita. Cuando fuera implícita, ahí se complicaría y por eso utilizamos Lagrange. Ah, sí, sí, claro. Sí, 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 es de Ok. sí, sí, exacto, sí, sí. Sí, o sea, sí, sí, ya te entendí. Te entendí. Es que si yo puedo despejar de acá, sí, no puedo, porque eso es tan difícil como hallar las raíces de este. Mejor dicho, despejar a x en función de epsilon es hallar las raíces de este polinomio. Y eso es lo que hicimos acá, pues. ¿Okay? Ujú. Entonces, es esta serie, ¿cierto? Y el punto es que el radio de convergencia es este señor, ¿cierto? Y yo tengo que evaluar la serie o sumar la serie cuando epsilon es igual a 1, ¿cierto? Y eso está bien,
Está bien, porque yo puedo perfectamente insertar aquí epsilon igual a 1 porque está dentro del radio de convergencia. O sea, aquí estamos con el 0, esto es epsilon igual a 0. Y el radio se mueve hacia la derecha 1.649 unidades y hacia la izquierda menos 1.649 unidades. Y estoy evaluándolo en 1, que está como por acá. Entonces, es válido, puedo insertar el 1. O sea, en este caso no aparece el problema que les mencioné yo al inicio, que podía ser una serie divergente, ¿cierto? Entonces, en este caso, la respuesta del problema nos va a dar lo siguiente, nos va a dar 1 menos un 5A, o sea, puedo simplemente sumar la serie porque está dentro del radio de convergencia, menos un 25avo, perdón, menos 1 sobre 125, más este señor, o sea, simplemente hago epsilon igual a 0 acá. Epsilon igual a 1, perdón. Entonces, tenemos entonces, este es más o menos con estos términos puede uno calcular un valor. En las próximas sesiones voy a enseñarles cómo calcular estas sumas, pues sin sumar. O sea, recuerden que uno debe sumar series. Pero si lo hacen sumando, digamos, con lo que le enseñan ustedes hasta ahora, ¿cierto? Usted lo que haría es sumar esto, mete la calculadora a esto, le resta esto, le resta esto, le resta esto, le suma esto, le suma esto, y eso les va a dar más o menos punto 75, 4, 34, ¿cierto? Hasta este orden, hasta orden 6, ¿cierto? Hasta orden 6. Esta orden 6, ¿cierto? Y la solución exacta, voy a decirles cuál es la solución exacta. La solución exacta usted la puede hallar con métodos de variable compleja y les va a dar más o menos esto. 75, 4, 88, ¿cierto? Y más decimales. Entonces, ¿a cuántos decimales le pegamos? Le pegamos a 3 decimales únicamente. Pues porque sumamos muy estúpidamente esta serie, pero bueno. Pero lo que quiero decir es que aquí estamos hallando la respuesta, ¿cierto? Y no hubo ningún problema en este último paso en el que tuvimos que insertar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, pues voy a resaltarlo acá, quiero resaltar acá por qué no hubo ningún problema. Aquí no hubo ningún problema porque precisamente epsilon igual a 1 está dentro del intervalo de convergencia. Pero de repente esa ya es la solución, lo que estábamos buscando. Sí, la solución, sí, pues para este problema sí, ya está la solución. Sí, ya. Parece demasiado sencillo. Sí, ¿te pareció sencillo? Pues sí, o sea, pensé Lo que es. ya con eso ya habría que No, hacer otra cosa para no, obtener la solución. el problema es que esto cayó dentro del radio de convergencia, pero voy a poner otro ejemplo. Entonces, bueno, si les pareció muy sencillo, vamos a poner otro ejemplo. Entonces ya, les voy a poner otro ejemplo. El ejemplo va a ser una modificación menor de este. Voy a modificar de manera menor este, ¿cierto? Entonces, este es el ejemplo. 2. Es hallar la raíz. Entonces, voy a copiarlo porque es el mismo ejemplo. Hallar la raíz real de un polinomio, pero voy a cambiar ligeramente el polinomio. Entonces voy a, en lugar de considerar este polinomio, voy a poner acá no un 1, sino un 2. Entonces, muchachos, ¿cómo resolvemos este problema? Yo afirmo que es igual al anterior, es idéntico, excepto que al final hay que evaluar en dónde. No en epsilon igual a 1, que era este coeficiente, ¿cierto? Sino en epsilon igual a 2. Entonces, yo digo que acá el paso 1 es idéntico, yo paso 1 perturbo el problema como perturbé el anterior, ¿cierto? Yo simplemente inserto mi epsilon acá, ¿cierto? Entonces, la solución que va a encontrar al paso 2 va a ser idéntica, es lo mismo, ya lo hicimos, ¿cierto? El paso 2 va a tener entonces una solución que luce así, voy simplemente a copiarla. Pero frente a eso no ahí ya no pone el 2, solo quita epsilon y pone 2, ok. Pues ya voy para allá, listo. Entonces, ya voy para allá. Es que crean, pues no crean que es tan mamey, o sea,
Yo les dije a ustedes que el último paso era el más sutil. ¿Okay? Cuando les dije eso, realmente lo quise decir. ¿Okay? Esta es la solución que usted encuentra. ¿Y cuál es el paso 3? El paso 3 es el... No, pero por ejemplo ahí en el paso uno, o sea, uno ya Sí, reemplazados por epsilon. sí, pero eso no, eso, exacto. ¿Qué sería el paso 2? ¿Qué sería el paso 3, perdón? Yo quiero resolver esta ecuación, no esta. Y ya encontré la solución de esta. Entonces, si esta es la solución de esta ecuación, ¿cómo obtengo a partir de esta solución la solución de esta ecuación? ¿Qué tengo que hacer? Ah, ya, puede hacer epsilon 2, pero si uno deja el 2 y haya el radio de convergencia y tal, le va a dar lo mismo. Y después ese Ah, epsilon igual a porque la 1. sí, le va a dar lo mismo. El radio de convergencia no le va a cambiar. Sí. Porque es que, o sea, si, ya explico lo que tú es la alternativa. Déjame, yo termino la idea y ya te explico lo que tú estás sugiriendo. ¿Listo? Entonces, lo que estoy diciendo es que acá usted tiene que sumar la serie, ¿cierto? En epsilon igual a 2, ¿cierto? Entonces, no puedes. Yo no puedo insertar epsilon igual a 2 en esta serie, porque 2 está fuera del intervalo de convergencia. Ahí sí me salgo. Yo me puedo mover, lo máximo que me puedo mover es unos 64, 9, 38. Pero si estamos en 2, ya estoy por fuera, ahí la serie es divergente. ¿Okay? Entonces, acá, la moraleja que uno aprende, ¿cierto? La moraleja de este ejemplo, para que vean que la cosa no es tan mamey, es que acá, pues, este epsilon igual a 2 está fuera del intervalo de convergencia, ¿cierto? Y por lo tanto, esta serie, que sería reemplazar a 2, que sería 1 menos 2 sobre 5 menos 2 a la 2 sobre 25 menos 2 a la 3 sobre 125 más, etcétera, etcétera, es una serie divergente. Divergente. Esto yo no lo sé sumar. Entonces ya no, ¿qué es esto? Ustedes no me pueden responder esta pregunta en este momento. Ahora, el compañero lo que está diciendo es, pero es que usted escogió muy mal el épsilon. ¿Por qué no puso el 2 acá y aquí evalúan 1? ¿Cierto? Esa es la propuesta que estás haciendo, ¿cierto? Sí, profe, pues pensando ¿Listo? que decía así. Si pones el 2 acá, estos coeficientes cambian. ¿Y sabe cuáles son los coeficientes? Estos. Aquí queda el 2, aquí queda 2 a la 2, aquí queda 2 a la 3. ¿Cierto? Profe, pero ¿por qué estamos sumando la serie en epsilon igual a 2? Porque esto es solución de esta ecuación y yo quiero la solución de esta ecuación. ¿Quién tiene que ser epsilon? Si yo tengo la solución para cualquier epsilon, ¿quién tiene que ser epsilon para que sea la solución de esta ecuación? Ya sí. Ajá, tiene que ser 2. Entonces, lo que el compañero propone es exactamente lo mismo, es lo mismo. Entonces usted está diciendo, no, es que escogiste el epsilon muy mal, ¿por qué no lo mete así? ¿Cierto? Y usted hace el cálculo, ahí sí tiene que repetirlo porque ya el cálculo anterior no le sirve, y usted lo hace y le va a dar que el a sub 1 es 2 sobre 5. Le va a dar que el a sub 2 es 2 a la 2 sobre 25. Y este le va a dar que 2 a la 3 sobre 125. Y aquí metes en 1. Entonces no importa, te queda la misma serie. Sigue siendo divergente. ¿Sí está claro? Sí, profe, pues es como un cambio de variable que uno haría En cambio, y variable daría no, lo mismo. te haría lo mismo. No es una cosa efectiva. Entonces, ¿cuál es la moraleja que uno aprende de este ejemplo? Tenemos que aprender y urgentemente a sumar estas series divergentes, porque eso es típicamente, cuando ustedes están solucionando un problema perturbativamente, lo que les va a dar de manera típica, esperen, es una serie divergente, no esperen un ejemplo así, que le da una serie convergente. Entonces acá la moraleja, voy a sacarla, moraleja, la moraleja, es muy importante resaltar, de hecho, esto me parece a mí súper importante, es que hay que aprender a sumar series divergentes. Esa es la moraleja. ¿No? Entonces tenemos que aprender
a sumar series divergentes. ¿Okay? Eso tenemos que hacerlo eventualmente. Pero antes de hacer eso, pues eso es lo que voy a hacer yo en las próximas sesiones. Voy a mostrar como otra manera de insertar a epsilon en este problema y a ver cómo cambia la cosa, ¿les parece? Profe, ¿Sí? antes de ese, a mí me quedó una duda con respecto al paso, antes del paso, en el paso 2, cuando estamos hablando del radio de convergencia. Acá. No, pero esto es adicional. No esperen que ustedes pueden hacer esto siempre. Sí, acá, dime. Sí, pero esa observación a mí me pareció muy como salida del sombrero del mago, en el sentido en que tú le Sí. diste una f sub x, bueno, una función, Sí. pero ¿cuál fue la finalidad de eso? O sea, hallamos esa f de x No, para. la finalidad era para hallar el radio de convergencia. Era porque el radio de convergencia siempre es igual a su n más 1 sobre a su n, pero si no, acá yo tengo pues a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, a su 5, pero no tengo a su n más 1 ni a su n, pues no tengo a su n. Entonces no puedo calcular el radio de convergencia muy a priori, ¿cierto? No hay manera de determinar. Por eso hice Profe, esta ecuación, ¿sí? Para poder ver que a su n sí tiene una fórmula cerrada, pero no es trivial. ¿Dime? entonces solamente vamos a hacer eso mientras que no sabemos sumar series divergentes. O sea, ya cuando sepamos sumar series divergentes, ya Exacto, no tenemos que exacto. hacer. Cuando sepamos tiene que hacer eso, es el punto. Ya no importa. Ok. Ya sumar estas series, o sea, ustedes no tienen que hacer esto casi nunca. Esto fue con el único propósito de ilustrar este punto. Ustedes lo vieron muy fácil, pero era porque la serie, ustedes saben sumar series que son convergentes, pero si las series divergentes ustedes no saben qué hacer. ¿Okay? Por eso lo hice, ¿cierto? Sí, exactamente. El punto es que esto va a ser completamente innecesario, porque nosotros vamos a sumar estas series divergentes, de hecho, estas expansiones perturbativas, usando una cosa que llaman los aproximandos de Padé, y no van a necesitar nada de esto. Pues no necesitas saber cuál es el radio de convergencia, porque no importa, pues, no importa si es cero o si es positivo, no importa, realmente no importa, no va a importar. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Eso clarifica en algo la cosa? Sí, Esto gracias, lo profe. pedagógicas que lo hice. ¿Listo? Voy a hacer una cosa más, ¿cierto? Y es simplemente, vamos a ver otra manera de insertar a epsilon en esta ecuación. ¿Cuál sería otra manera de insertar a epsilon? De tal manera que el problema sea fácil. Entonces, hay una manera obvia, puede ser. Otra manera de insertar a epsilon, ¿cierto? Entonces, en el paso 1, en lugar de hacer lo que hicimos en la primera solución, lo que voy a hacer es una cosa distinta. Voy en su lugar a insertar epsilon del siguiente modo, insertar acá. ¿Cierto? A esto los físicos lo llaman acoplamiento débil. Tal vez tengamos ocasión de justificar esta terminología, pero eso será hacia el final, ¿cierto? Depende de cómo evolucione la cosa. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo hago esto? Entonces, miremos a ver si cumple, las condiciones de ser una buena manera de insertar el epsilon, porque tiene que ser que el problema no perturbado tenga solución. Y sí tiene, ¿cierto? ¿Cuál es el problema no perturbado acá? ¿Cuál es el problema no perturbado? ¿Mm? X menos 1 igual a 0. X menos 1. O sea, ¿quién es la solución de eso? 1. 1. Es 1, ¿cierto? 1 directo. No tenemos que pensar en que es una variable compleja ni nada, ¿cierto? Simplemente el problema perturbado es... El problema no perturbado tiene como solución 1. Listo, muy bien, listo. Entonces, vamos a hacer el paso 2. Muchachos, ya aquí les pido su opinión. ¿Les parece que tiene sentido que repita esta álgebra otra vez en ese ejemplo o les doy la respuesta? Estaría bien si les doy la respuesta. Sí, profe, Sí. mejor. No tiene sentido que yo repita esta álgebra, ¿cierto? Es hacer lo No. mismo, ¿cierto? Listo. No tiene ningún sentido. Listo, entonces el paso 2 es entonces, escribamos el paso 2 y damos la solución, ¿cierto? El paso 2 es que este paso lo hacen ustedes mejor en la casa, es el tipo de cosas que uno tiene que hacer solo en la casa. Y la clave para entenderlas es no leer cómo alguien más lo hizo.
tipo de cosas que usted simplemente tiene que encerrar en su cuarto y hacerlas, porque son rutinas, ¿cierto? Y nunca lea lo que alguien más escribió porque es un enredo. Yo no entiendo nada. Eso es un problema cuando yo estoy leyendo las tareas de ustedes, que me queda muy difícil entender, seguir los pasos, porque es muy difícil seguir la carpintería de alguien más. Eso no es una crítica a ustedes en particular, sino a cualquier persona que me escriba a mí una carpintería. A mí me queda muy difícil leerla. Pero me tomó tanto tiempo, o me toma tanto tiempo calificar los talleres. Entonces, proponemos una solución. Ya sabemos que la sub 0 tiene que ser 1, ¿cierto? Aquí tiene que haber un A sub 1, ¿cierto? Una sub 2, una sub 3, digamos que calculamos hasta, de hecho acá les puedo calcular más, pues, si quieren. Voy a calcular hasta, incluso en términos de orden superior, voy a calcular hasta 6, ¿cierto? Les voy a dar la respuesta hasta 6 para que la comprueben si quieren, para que practiquen, ¿cierto? Si quieren practicar, epsilon a la 4 más epsilon a la 5, a la 5, perdón, por epsilon a la 5 más a la 6 por epsilon a la 6, y si les parece interesante practicar esto, entonces lo que van a hallar ustedes después de hacer los sistemas es lo siguiente. Ustedes van a hallar que A sub 1 es igual a menos 1. Van a hallar que A sub 2 es igual a 5. Van a hallar que A sub 3 es igual a menos 35. Y van a hallar estos coeficientes de orden superior. Esto es un poco más, tienen que tener más paciencia para hacer esto, pero no es muy difícil, ¿cierto? Como se puede ver, pues, del procedimiento que estoy proponiendo. Esto da 285, el A sub 5 da menos 2000, menos 2530, y el A sub 6 da 2375. ¿Okay? Muy bien, entonces, de manera que la solución que ustedes obtienen después de hacer esta álgebra, ¿cierto? Es entonces la siguiente, es 1, ¿cierto? Menos epsilon, ¿cierto? Más 5, epsilon a la 2, menos 35, epsilon a la 3, más los que vienen son los términos adicionales, voy a ponerlos, ¿cierto? Que aparece 2, 85, epsilon a la 4, menos 2, 530, epsilon a la 5, más 2, 375, epsilon a la 6, más, etc. ¿Okay? De hecho, sigue un menos, pues esto está alternando, si ustedes se están dando cuenta. El próximo va a ser negativo, ¿cierto? Y el radio de convergencia lo pueden calcular también. Pueden calcular el radio de convergencia. El radio de convergencia de esta serie. Y les va a dar un radio súper pequeñito. Va a ser 0.08192. Y así, ¿cierto? Entonces, ¿qué problema hay con el paso 3? Acá, en este caso. Que ya uno no está en el radio de convergencia. Listo, pero eso, yo estoy afirmando que eso pues no debe ser un problema realmente. Eso no debe ser un problema realmente. Entonces, efectivamente, el paso 3 es sumar la serie para epsilon igual a 1, o sea, es este mismo paso, ¿cierto? Copiar y sumar esta cosa, pero el problema acá es que este epsilon está fuera, este señor. O sea, ocurre exactamente lo mismo. Esto está fuera del radio de convergencia. Si yo lo evalúo en epsilon igual a 1, perdón, a 1. Este epsilon igual a 1 está fuera del intervalo de convergencia y por lo tanto, si ustedes intentan calcular esa serie, ¿cierto? La serie x en 1, eso les va a dar, entonces es 1, ¿cierto? Menos 1, eso da 0, más 5, ¿cierto? Menos 35, ¿cierto? Más 285, menos 200, menos 2530, más 2375, menos, etcétera, ¿cierto? Esta es una serie divergente. No obstante,
yo les voy a enseñar luego cómo sumar esta serie divergente y les voy a dar la respuesta. Si ustedes suman esta serie divergente, la respuesta que van a obtener es la siguiente. O sea, por el momento tomémoslos como un dado, ¿cierto? Va a ser 21.476. Y esto se va a hacer usando algo que se llama la sumación de Padé. ¿Okay? Por el momento, pues esto es una caja negra, pero supongamos que yo la sumé, que conozco la caja negra y sumé la serie y me dio esto, ¿cierto? El punto que quiero hacer es el siguiente, ¿cierto? Comparen esta respuesta con la que obtuvimos insertando el parámetro pues, o sea, comparen el acoplamiento, lo que yo llamé el acoplamiento fuerte con el acoplamiento débil, ¿cierto? Entonces, ¿qué ven ustedes? Esta dio 21.476 y esta dio .75434. Al parecer, la respuesta no es tan acertada como en este caso, ¿cierto? De hecho, es un completo desastre, si ustedes lo ven bien, detenidamente, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué al resolver el problema de esta manera obtenemos más o menos la respuesta, ¿cierto? Y por qué al hacer la inserción de epsilon de esta manera, en el acoplamiento débil, esto no arroja ningún resultado sensible, pues es que esto no tiene nada que ver con esta raíz que estamos tratando de encontrar. Mírala acá. Sabemos que tiene que estar entre 0.5 y 1 por razones gráficas, incluso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Les pregunto. De hecho, una pregunta aún más fundamental. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Entonces, observen bien esto y se van a dar cuenta de que sí hay una diferencia. Si observan bien, se dan cuenta que hay una diferencia esencial. Miren lo que pasó acá. Acá, usted está tratando de solucionar una ecuación muy difícil, que es esta ecuación cúbica. Sabemos que eso es un problema difícil, ¿cierto? ¿Cuántas raíces tiene esta ecuación cúbica? ¿Quién me dice? 5. 5. Aquí, cuando usted perturbó el problema y miró el problema no perturbado, lo que le quedó es un problema que tiene 5 raíces. Véala acá. Entonces, aquí no hubo un cambio abrupto en el número de raíces entre el problema perturbado y el problema no perturbado. Hay una estabilidad en el sentido de que esta tiene 5 raíces y esta también tiene 5 raíces. ¿Listo? Ahora miremos el acoplamiento débil. ¿Qué pasa? Esta ecuación tiene 5 raíces porque es un polinomio de grado 5. ¿Y qué pasa con el problema no perturbado? El problema no perturbado colapsó y solamente tiene una raíz. Se perdieron 4 raíces por la manera como escogiste la perturbación. Esto tiene que ver con una parte del estudio de teoremas perturbativos que tiene que ver con la estabilidad del método perturbativo. O sea, usted tiene que insertar el parámetro de epsilon, pero tiene que hacerlo de manera estable, que no haya cambios abruptos en la solución de un problema. O sea, por ejemplo, está tratando de solucionar una ecuación, digamos, una ecuación diferencial de orden 2, digamos, que tiene 2 soluciones linealmente independientes. Si usted mete el parámetro de manera equivocada y el problema sin perturbarle arroja, esas 2 soluciones se convierten en una sola solución, lo metiste mal. Porque, ¿qué pasó con la otra solución? La botaste al insertar mal el parámetro perturbativo. Entonces, esta es una de las cosas a tener en cuenta cuando uno está insertando el epsilon. ¿Okay? Voy a decir esto en palabras porque yo no vamos a profundizar mucho en esto, ¿cierto? Porque los problemas que pienso resolver se presentan a sí mismos como obvio cuál es la manera como tienes que insertar el epsilon, ¿cierto? Pero quiero que lo tengan presente, ¿cierto? Entonces, la diferencia es la siguiente, ¿cierto? Entonces, en 1, ¿cierto? En el primer problema, en el numeral 1, ¿cierto? Insertamos el epsilon de tal manera que nada abrupto
ocurría en epsilon igual a 0, ¿cierto? Siempre hay 5 raíces. ¿Cierto? En contraste, en 2, ¿cierto? En 2, insertamos el epsilon, ¿cierto? De tal manera, copiar esto, copiar. O sea, nosotros en 2 insertamos el epsilon de tal manera que para epsilon distinto de 0, ¿cierto? Tenemos 5 raíces. 5 raíces. ¿Cierto? Pero en epsilon igual a 0, ¿cierto? Saltamos a tener una sola raíz. Entonces, hay un salto, ¿cierto? Saltamos a tener una sola raíz. Y esa es la razón por la que el acoplamiento débil acá arroja una respuesta tan disparatada. Sí, una respuesta, pero la respuesta no tiene nada que ver con lo que estamos tratando de solucionar. Y el problema es que el parámetro lo insertaste, o sea, el método perturbativo es inestable. Uno no puede insertar el parámetro acá, porque botas toda la información que tiene que ver con las raíces de grado 5. Okay. Sí está más o menos claro lo que quería decir con esto. Sí, pero profe, aún, o sea, mi error fue en el la mala localización del parámetro. Sí, ajá, ese es el error. Pero eso tiene alguna, o sea, sí, yo sé que Sí, maté técnicamente como 4, pero dado un problema, uno estudia la estabilidad del problema perturbativo primero, ver cuál es la mejor manera de insertar el epsilon. Sí. Pero hay razones, hay argumentos heurísticos físicos que le dicen cuál es la mejor manera. Pero eso, ¿por qué? Porque colocarlo, o sea, yo entiendo que maté 4, pero porque maté 4 tengo todavía una viva, entonces esa única me debería también ser solución, ¿o Sí, no? pero es que la naturaleza, los problemas no viven en la misma categoría. Aquí está solucionando una ecuación de grado 5 y aquí está solucionando una ecuación lineal. No, Mientras pues que no. aquí yo me mantengo en el mundo de los polinomios de grado 5. Yo estoy solucionando una ecuación de grado 5 y esto también es un polinomio de grado 5. Ese es el problema. Mm. Pero yo puedo Tú llegar tienes que a, permanecer. Sí, dime. yo puedo llegar en tener dos problemas distintos y de modo que yo acomode el epsilon para que cuando esté resolviendo el paso 2 y el paso 3 sean iguales. A ver, que tengas un problema y tengo dos maneras de insertar el epsilon, de tal manera que arrojen lo mismo. Sí. No van a arrojar lo mismo, pero puede pasar que ambas dan la solución. ¿Sí? No, porque bueno, que yo tengo uno que es x a la 5 porque eso puede ser también un problema en en la colocación del parámetro, porque yo tengo esta ecuación y tengo otra que es x a la 4 y si pongo siempre el epsilon al lado Ah, de la potencia, voy a tener la misma solución y no tendría X a la sentido. 4 como acá. Estás diciendo este. Sí, en verdad, en vez de x a la 5 un x a la 4 y si pongo el epsilon en la mayor potencia, Ajá. voy a reducirlo a que tenga la misma solución, sabiendo que no tendría sentido que fuera así. No, pero es que esto es que la solución real de x a la 4, o sea, x a la 4 tiene, x a la 4 tiene solución, también sería algo así, ¿cierto? Entonces, Ujú. sería este, ¿cierto? Entonces tiene el 1, no, pero es que no hay problema. El problema no perturbado puede que tenga la misma solución, pero lo importante es la serie, esto va a cambiar, porque aquí está elevando a la 4, entonces cambió esta configuración de coeficiente. Ah, sí, Y ya. cambia todo, la relación, esto cambia completamente, entonces dan otras cosas, ¿no? Eso da otra cosa completamente distinta. Puedes intentar resolver ese, si quieres, lo que pasa es que para eso hay fórmulas. Para aquí a la 4 hay fórmula, entonces yo puedo encontrar fórmulas cerradas, ¿cierto? Listo, profe.
Pero sí, pero si tienes x, o sea, x a la 6, ¿cierto? Más x a la n más x menos n igual a 0, yo pondría el parámetro acá el problema no perturbado siempre va a arrojar un 1. Eso me está diciendo simplemente que el primer coeficiente de la serie es 1, es un 1. Pero esto cambia completamente. Porque hay que elevar a la n, entonces ya es distinto. Sí. Listo, profe, sí. Sí, está bien. Bueno, muchachos, aquí llegamos como a un impasse, o sea, yo puedo seguir, yo tenía pensado, lo que pasa es que ya son las 11:21 y a mí no me gusta dar clases muy largas, sobre todo cuando esto tiene información densa, pletórica, que ustedes deben como reflexionar un poco. ¿Qué voy a hacer yo a continuación? Ya voy a pasar ejemplos un poco más complicados. Aquí estaba yo solucionando ecuaciones algebraicas. Lo que voy a hacer a continuación, lo que planeaba hacer era resolver todas las ecuaciones diferenciales de orden 2. O sea, nosotros empezamos el curso con este problema, si ustedes recuerdan. Y ustedes lo saben resolver bajo unas condiciones muy limitadas. ¿Quién me recuerda? ¿Bajo qué condiciones puedo solucionar yo este problema? Hay dos condiciones Cuando para tengo puntos. si estas son analíticas, ¿cierto? Si estas son funciones analíticas por orden punto, yo puedo resolver esto por serie, ¿cierto? Y si el punto es singular, pero es regular, también lo puedo resolver usando el método de Frobenius, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, no lo voy a hacer esta clase, lo dejamos para la próxima clase, es probar que esto es un problema difícil. No está claro, porque en general, yo no le pido nada a Q y a X y al punto. De hecho, el punto puede ser singular irregular, como el que estudiamos en la clase anterior, usando los de rayos asintóticos. Y lo que voy a probar es que esto es un problema difícil. Vamos a ver por qué este es un problema tan increíblemente difícil. Y lo que voy a hacer a continuación es resolverlo usando el método perturbativo. De tal manera que usted ya nunca jamás les va a dar la solución cerrada. Nunca, nunca, nunca jamás se tiene que preocupar por si el punto es singular, si esto es analítico, si el punto es singular irregular, el punto es singular, no importa. Les voy a dar la solución general de este problema. Y eso nos lo va a proporcionar el método perturbativo, ¿cierto? Pero antes, pues hay que justificar un montón de cosas porque esto es un problema difícil. A priori no es claro, ¿cierto? Voy a mostrar por qué esto es un problema difícil. Luego voy a hacer una reducción. Este problema se reduce a este problema. O sea, solucionar este problema es equivalente a solucionar este problema. En otras palabras, usted prácticamente puede olvidar de ese... Perdón, prácticamente puede olvidar... Es que aquí falta una cosa. Prácticamente puede olvidar de ese término. Me faltó la ya acá, ¿cierto? Prácticamente puede olvidar de ese término. Hay una transformación de la ecuación diferencial que elimina esto y deja la ecuación así. Entonces, resolver este problema es tan difícil como resolver este problema. Entonces, basta resolver este problema. Y es ahí donde vamos a usar el método perturbativo. Insertar el épsilon de manera apropiada, proponer la solución putativa como una serie asintótica, como una serie perturbativa en términos de potencias de épsilon, reemplazar en la ecuación, a ver qué ecuaciones obtenemos para los coeficientes, y vamos a ver que el problema difícil, muy difícil, se va a reducir a una recurrencia que es casi trivial. Y vamos a poder resolver esa recurrencia. Pero eso lo hacemos la próxima clase. Me parece que ya queda muy poco tiempo para hacer todo eso. ¿Okay? Entonces, ¿les parece bien si dejamos ahí? Sí, profe. Profe, yo tenía una duda. En la clase anterior nos dijiste que vamos con la incógnita de resolver la D. No sé si te acuerdas. Ah, sí, ustedes quedaron con la incógnita de resolver la de sí, ajá, sí, de Sí, acuerdo. yo me di cuenta de algo, profe. Sí. Sino que, por ejemplo, seguí todos los pasos y terminé quedando en el límite cuando estaba hallando que fueran despreciables Sí. con un problema porque me quedaba con un término que no podía despreciar. Si algo te puedo mostrar, puedo compartir pantalla y Sí, mostrarte. de un momentico yo pongo esto, cortar todo. Bueno, muchachos, pero primero que todo, ¿les quedó claro más o menos en qué consiste el método y por qué el método es tan poderoso? Sí, Ahora lo que profe. hice es suplementarlo pues con muchos ejemplos, ¿cierto? Vamos a solucionar primero la ecuación diferencial más general de orden 2 y luego voy a solucionar algunas ecuaciones, vamos a solucionar algunas integrales, por ejemplo, las integrales pueden resolver así perturbativamente también. Entonces, todo se puede resolver perturbativamente, todo. Profe, ¿Sí? te quería contar algo, sino que yo hablé con el representante, por ejemplo, de mi carrera, y pues Sí. para los que están interesados en lo de mecanismos, pues si lo cogen como materia de posgrado y después hacen prácticas que esa materia de posgrado que vieron les quedan libre de elección.
pues para que no se preocupen si la querían coger. Ah, estás diciendo que no hay problema. Ah, sí, pero eso no lo han, me lo han dicho ustedes antes, ¿no? Creo que no, yo pregunté. Ah, bueno, listo, listo. Mm. Ah, listo, perfecto. Entonces no hay problema, se puede hacer sin ningún inconveniente. ¿Cierto? ¿Hola? Sí, profe. Deme un momento, por favor. Está la tablet, ya. Listo, ahora sí. Yo creo que ya quedó la clase ahí. Entonces, la próxima clase continuamos con más ejemplos, pues, de teoría de perturbaciones. Por el momento, entonces, voy a dejar de compartir. Y ahora sí, Valentina, muéstrame qué es lo que quieres mostrar.